Eres de las personas que quieres visitar la Ciudad de México, pero no quieres cometer los errores de los turistas principiantes. Has escuchado que muchísimos de estos turistas tienen muchísimos errores al momento de recorrer esta hermosa pero caótica ciudad. Así que acá te vamos a contar toda nuestra experiencia de cómo recorrimos la Ciudad de México, y quédate hasta el final del video porque te vamos a contar cómo vas a poder entrar a la Ciudad de México en migración sin tener ningún problema. Así que quédate hasta el final del video. Ah, caray, eso sí me interesa. Uno de los errores mayor que la gran mayoría de personas hacen es: puedo pagar en dólares en México. Y pues la verdad es que sí, en la Ciudad de México también te reciben los dólares, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú llevas dólares y no moneda nacional, que son los pesos mexicanos, lo que vas a obtener siempre va a ser un precio muchísimo más elevado de si lo vas a cambiar. Entonces, preferiblemente ve a una casa de cambio y cambia tus dólares a pesos mexicanos. Esta misma pregunta conlleva a la siguiente, y es: ¿dónde cambio los pesos mexicanos? Siempre te voy a recomendar, sea en México o sea cualquier parte donde vayas de tu país, lo primero que hagas es cambies un porcentaje muy mínimo, más o menos lo que te vaya a costar un día en la Ciudad de México o en la ciudad donde vayas a estar. Solamente vas a cambiar un solo día, lo que te equivale a un solo día, y dentro de la ciudad vas a conseguir una casa de cambio para que puedas hacer estos cambios. Así te va a salir muchísimo más barato, y sobre todo si haces el cambio en el aeropuerto, no en el área internacional sino en los vuelos nacionales, va a ser muchísimo más económico que si lo haces en el área internacional. Te lo van a cobrar muchísimo más caro. De ahí, simplemente ya con solamente un solo día que tú tienes, vas a tomar un taxi, vas a llegar hasta tu hotel, y lo que vas a hacer es a buscar dentro de la ciudad una casa de cambio que tenga un cambio favorable, que probablemente va a tener mejor cambio que en el aeropuerto. Entonces este es un super tip que siempre deben de hacer, no importa en la ciudad que estén, sea en la Ciudad de México o en cualquier otra ciudad del mundo. También en México existe la opción de retirar por cajero electrónico, pero esto depende de qué banco tengas tú y cuál es el cajero que te va a favorecer. La gran mayoría te pueden hacer el cambio, pero te van a cobrar una excesiva comisión. Es bueno si llegas a encontrar la solución para tu banco, porque cada persona tiene un banco diferente y cada persona va a poder hacer el retiro de manera diferente en diferentes bancos como BSC, BBVA, que están en México, en la Ciudad de México, y no te van a cobrar tanto. Pero siempre te recomiendo llevar dinero en efectivo, porque si no te dejan sacar, después no vas a tener ni siquiera para gastar. Otro de los errores que siempre cometen las personas es dónde hospedarme en la Ciudad de México, y nosotros les recomendamos, en base a nuestra experiencia, siempre quedarse en la zona céntrica de la ciudad, sobre todo si te quedas cerca de la avenida El Paseo de la Reforma, que es una avenida hermosísima. Les recomiendo solamente ir a verla, porque el solo verla es un deleite. Y sobre todo si se pueden quedar cerca del Ángel de la Independencia. En esa zona nosotros nos quedamos, encontramos un hotel que se llama Hotel Casa Manzonte, Hostel Casa Manzonte, y este hostel nos brindaba que quedaba más o menos unas 4 cuadras de el Ángel de la Independencia, y la verdad desde allí, desde la zona centro, va a ser muchísimo más sencillo para moverte en la ciudad, sobre todo si quieres tomar transporte público como lo hicimos nosotros. ¿Cómo transportarme en la Ciudad de México? Y esta es una gran inquietud y es uno de los errores. La gran mayoría de personas lo que hace es llega a la Ciudad de México y lo primero que hace es buscar taxis o buscar alguna de las aplicaciones como Uber o Bit, que también están funcionando en la Ciudad de México. Pero desafortunadamente, si tomas estos tramos, te va a salir muchísimo más costoso que el transporte público. En la Ciudad de México hay muchísimo transporte público, pasa a toda hora y no vas a tener ningún problema por este transporte. Va a ser muy sencillo. Normalmente te van a cobrar entre 5 a 6 pesos mexicanos
pues dependiendo de si vas en metro, en metrobús, en tranvía, también en metrocable, hay muchísimos transportes, y lo único que tienes que hacer es simplemente ir, consultar en tu celular. Lo que vas a hacer es consultar en Google Maps, y en Google Maps vas a decir desde el punto donde estás hasta hacia qué punto vas a ir, y él te va a decir exactamente todo lo que tienes que hacer para llegar hasta ese punto. A veces tienes que tomar un metro y un bus, o a veces tienes que tomar metro y un tren ligero. Entonces hay muchísimos, pero muchísimos transportes. Prácticamente toda la ciudad está conectada, solamente hay unos sitios que no vas a poder ir en este transporte que va a ser Coyoacán, que hacia allá no llega este tipo de transporte, pero en alguna de las paradas del Metrobús vas a poder bajarte y queda muy pero muy cerquita, que simplemente tomando un taxi puedes llegar. Y bueno, si llegaste hasta este punto de este video, te recomiendo suscribirte a este canal. Si te está gustando esta información, recuerda que somos Turisteando Casados, un canal para que sepas cómo viajar en pareja y cómo viajar muy pero muy barato. Otra de las preguntas muy pero muy básicas es: ¿tengo que tomar un tour para ir a las pirámides de Teotihuacán? Y la respuesta es no. No tienes que tomar un tour para llegar a Teotihuacán. Es muy pero muy sencillo. Nosotros hicimos un video que te lo vamos a dejar acá arribita para que sepas cómo llegar. Muy sencillo, es muy pero muy fácil. Lo único que tienes que hacer es llegar hasta la central de autobuses del norte. Lo que vas a hacer es, cuando llegues a la central de buses del norte, vas a tomar de ahí vas a irte hacia la estación de buses Teotihuacán. Ellos te van a llevar hasta las pirámides de Teotihuacán, y lo mismo va a ser de vuelta, exactamente lo mismo. Simplemente vas a ir en transporte público, no te vas a perder porque en realidad todo está totalmente señalizado. Y si quieres saber cómo lo hicimos nosotros, recuerda haber visto el video. Bueno, tengo que comprar un roaming en la Ciudad de México. ¿Qué hago con el internet? ¿De dónde puedo conectarme? Y este es un punto muy particular. Lo primero es, puedes tomar un roaming, ¿sí?, de tu preferencia en tu telefonía en la que estás. Si tienes planes postpago, puedes preguntar. Desafortunadamente esta opción es muy costosa, y en algunas operadores es la verdad muy pero muy costoso tomar esta opción. La puedes hacer, puedes estar conectado totalmente, pero te va a salir mucho más caro. La segunda opción es comprar un chip. Estúpido. Una SIM o un chip en cualquier parte en México. Como lo hicimos nosotros llegamos hasta el aeropuerto, y en el aeropuerto hay muchas tiendas OXXO, y en esas tiendas OXXO lo que vas a hacer es a comprar el chip, que la verdad es muy pero muy económico, y vas a tener internet durante todo tu viaje sin ningún problema. También recuerda que si estás muy reducido de presupuesto, en la Ciudad de México existen los puntos de Wi-Fi que la verdad son muy pero muy buenos, tanto en calidad de señal como en velocidad. La verdad es un internet full. Tú puedes hacer una videollamada, que hasta muchas veces ni siquiera dentro de nuestros hogares se puede. Puedes hacer videollamadas desde allá, y todo el internet es completamente gratis. En todos los parques prácticamente encuentras internet en la Ciudad de México. ¿Cómo divido mi día para recorrer la ciudad? Esta es una pregunta muy pero muy obligada, porque la gran mayoría de personas quieren hacer diferentes cosas. La Ciudad de México es una ciudad exageradamente grande, ¿sí? Es una de las ciudades más grandes del mundo, y la verdad el tráfico es muy pero muy caótico. Por esto, primero ya te hicimos la recomendación de que te vayas a hospedar en el centro de la ciudad. No te vayas a hospedar en los extremos, porque te va a ser muy difícil llegar hasta estos extremos si te quedas en alguno de esos. Por eso siempre te decimos que te quedes en el Paseo de la Reforma, ya que dentro del Paseo de la Reforma vas a estar muy pero muy ubicado. Entonces, lo más sencillo que vamos a hacer es a zonificar la Ciudad de México por 3 zonas: la zona norte, la zona sur y la zona centro. En la zona norte, ¿qué hay? En la zona norte vas a poder ir
Esto lo puedes hacer en un día si lo que quieres hacer. En la zona norte puedes ir hacia la Basílica de Guadalupe y hacia las pirámides de Teotihuacán. Puedes hacer las dos el mismo día y te va a sobrar tiempo. La verdad es muy pero muy sencillo. Nosotros lo hicimos así y lo hicimos en transporte público. En la zona céntrica vas a tener la gran mayoría de atracciones que son como son el Ángel de la Independencia, el Bosque de Chapultepec, los museos, el Museo de Cera, que es hermosísimo, que también nosotros hicimos un video. Recuerda mirar nuestra serie de videos que te la vamos a dejar en la descripción de este video para que sepas cómo viajar en la Ciudad de México y veas todo lo que contiene nuestra serie de videos. En la zona céntrica vas a encontrar la gran mayoría de atracciones, por eso les recomiendo siempre quedarte en esta zona. Y en la zona sur, que es donde vamos a poder disfrutar de algunas atracciones, como es Coyoacán, la Casa de Frida Kahlo, el Museo de Diego Rivera, Xochimilco, que también está en la parte sur, el Estadio Azteca, y todo esto lo puedes hacer dentro de la zona sur. Nosotros lo hicimos toda la zona sur en un solo día, muy sencillo, también te lo vamos a dejar ahí en la descripción de este video. Y ahora sí, lo esperado por ustedes, cómo pasar migración fácilmente. Esto es uno de los errores que la gran mayoría hace y desafortunadamente por esto los devuelven en la parte de migración. Recuerda que este tema pues es algo complejo, ya que no hay ninguna verdad dicha. Simplemente estos son algunos consejos para que no vayas a tener ningún problema al poder ingresar. Entonces recuerda siempre tener la gran mayoría de papeles impresos. No los vayas a llevar en digital porque no te lo van a aceptar. Llévalos impresos, los llevas impresos, te los muestras al oficial de migración y van a hacer el pasaporte. El pasaporte tú lo llevas. También debes de llevar el soporte del vuelo de salida, el soporte de tu agendamiento en el hotel, la reservación en el hotel. Simplemente la imprimes. Si no tienes esto, pues si te vas a quedar de pronto en la casa de un amigo, puedes tener la carta de invitación, que también hicimos ya un video, también lo puedes ver dentro de nuestro mismo canal. También tener todos los demás documentos. Si tienes alguna reserva de pronto de algún tour ya comprado diferente, si no lo quieres hacer por tu cuenta, también lo puedes tener. También recuerda llevar dinero en efectivo, no solamente lleven tarjeta de crédito, pueden llevar tanto dinero en efectivo como tarjeta. Les recomiendo llevar las dos, pero siempre llevar dinero efectivo porque si no va a ser muy sospechoso. Y recuerda que como mínimo debes llevar más o menos unos $50 por persona al día para que no vayas a tener problema al ingreso. También recuerda que todo esto que te acabo de decir de cómo pasar migración es algo muy resumido, ya que no queremos que se haga muy extenso el video. Pero si quieres saber cómo pasar migración fácilmente y qué te preguntan en migración, recuerda darle clic a este video.